Bueno, vamos a hablar sobre principios de copy persuasivo y esto es algo que si lo aplicas bien es la base fundamental para cualquier tipo de escrito que tengas independientemente del medio donde lo publiques. Básicamente nos puede funcionar para hacer copies en embudos completos, en web, en landing page, en cartas de ventas, construir discursos de ventas a través de WhatsApp para cierres más efectivos, speech de ventas, donde quieras. Si eres capaz de integrar estos factores para la creación de copies, realmente va a ser muy efectivo para ti. Pero vamos a arrancar con esto. Entonces, no quiero que quedes con el gorila al ver que hay una fórmula matemática que definitivamente no tiene nada que ver con matemática, sino es una especie de analogía que hace MECLabs a través de esta fórmula que denominan Conversion Sequence Heuristic, que básicamente es una serie de reglas y de aspectos y de atributos que debería contener cualquier copy para que sea realmente efectivo. Entonces, para que no quedemos así, vamos a explicar un poco más esta analogía de fórmula. Les recuerdo que la heurística, ya lo vimos en alguna ocasión, es una forma en que tomamos decisiones de forma rápida. Pero en este caso específico, la heurística se trata más de la posibilidad de algunas reglas específicas también que ayudan a mejorar y evaluar ciertos atributos, especialmente en diseño UX UI. Y Nielsen es una de las personas que más ha hablado de ese tema. Entonces, para que no nos confundamos un poco con el concepto de heurística. Tenemos varios factores acá. Encontramos que tenemos la C, que se refiere a conversiones, que es nuestro santo grial, que es eso a lo cual queremos llegar y que es una conversión. Una conversión es una venta, una descarga, puede ser también una suscripción, básicamente un lead. Es encontrar ese objetivo principal y específico que queremos que se traduzca en algo que finalmente va a generar dinero para la empresa o para la marca. Entonces, básicamente tenemos que todo lo que queremos hacer es una probabilidad de conversión alta. Para eso tenemos factores que es la M, la motivación, la B es la oferta de valor o propuesta de valor. Tenemos también la fricción, la F se refiere, ya que ven un menos ahí, se refiere a la capacidad de reducir la fricción, que ya les voy a explicar cada uno en detalle. La I se refiere a incentivos y la A se refiere a ansiedad. Y básicamente estos números que tenemos acá solo son como coeficientes de importancia. Lo traduzco, disculpen que lo tengo que hacer mucho más simple. Básicamente el número representa qué tan importante es cada elemento. Entonces tiene una escala de 4 y termina en 2. 4 es importante, o sea que la motivación es muy importante, lo que sigue la propuesta de valor y el resto de cosas tiene una puntuación de 2. Entonces básicamente son importantes, pero no son los más preponderantes a la hora de trabajar. Entonces la motivación es tan importante que la motivación solo se extrae de entender al usuario, de entender qué es lo que a ellos los mueve. Básicamente, si entendemos qué es lo que motiva a las personas, podemos traducir eso que tienen en la cabeza los usuarios y convertirlo en mantener la motivación dentro de nuestro texto o también generar elementos que puedan llegar a motivar que de pronto para el usuario no estén presentes. ¿Cómo hacemos esto usualmente? La motivación se puede lograr a través de estudios cualitativos, de entrevistas a profundidad, de grupos focales, pero hay una forma mucho más económica y que la tenemos en tiempo real, día a día, que son nuestros vendedores y nuestras personas de servicio al cliente. Si somos capaces de estandarizar ese conocimiento que ellos adquieren cuando hablan e interactúan al día, o sea, es en tiempo real con los usuarios, vamos a poder establecer esas motivaciones, esas frustraciones, esos elementos que desean y que no los tenemos. Pero normalmente no aprovechamos a los vendedores y a las personas de servicio al cliente con ese tipo de información, sino lo que hacemos simplemente es que los tenemos como parte de la ecuación de ventas, pero no los hacemos partícipes de una estructura, digamos, esquematizada para encontrar información. Ellos son nuestros pequeños investigadores que tendríamos que estar aprovechando todo el tiempo. Entonces, la motivación normalmente es inherente, la motivación viene con el usuario cuando llega a nuestra web, cuando habla con un vendedor, o sea, quiere decir que él quiere algo de nosotros y tiene ganas de comprar eso con nosotros y nosotros somos los que podríamos mantenerla, aumentarla o a veces lo que hacemos es destruir esa motivación. El siguiente elemento es la oferta de valor, que la oferta de valor es básicamente la recompensa que el cliente recibe de nosotros. Esos incentivos que no encontrarían en ningún otro lugar, es eso que cuando nos compra lo va a hacer feliz, básicamente. Si somos capaces de crear propuestas únicas de valor realmente efectivas, básicamente resume todo lo que tiene que ver el copy, lo resume una propuesta única de valor y desde ahí se debería desprender todo el resto de información.
En nuestro curso nosotros tenemos un curso específico de creación de propuestas únicas de valor, que es bien interesante para que las personas que tengan la posibilidad lo hagan, y si no, que entiendan básicamente que son esas gratificaciones que debe encontrar el usuario al encontrar tu servicio, que no solamente son características, sino son beneficios para ellos. Vamos a seguir con los incentivos. No, vamos a entender primero la fricción, que es algo bien importante, que es donde destruimos cualquier oferta que tengamos, cualquier producto perfecto lo destruimos cuando básicamente generamos fricción, y es lo que disminuye la posibilidad de conversiones. ¿Qué es la fricción? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una página web que no es legible, cuando tenemos conceptos muy complejos y no somos capaces de llevar a una persona en un proceso de aprendizaje. Si nuestro producto es difícil, por ejemplo, para una SaaS, que tenemos productos tecnológicos que pueden llegar a ser complejos, si no tenemos como esa escalabilidad de nuestro producto en cuanto a información, donde le entregamos un poco para que aprendan, le entregamos otro poco más hasta que la persona se vuelve hábil utilizando el producto, básicamente eso también es generar fricción. Cuando tenemos vendedores que no atienden bien, cuando tenemos un pésimo servicio al cliente, cuando tenemos demoras, todo esto es fricción, que lo que hace es que impide que la persona tome la decisión de compra. También tenemos ahora sí los incentivos, y los incentivos básicamente nos ayudan a dar ese empujón adicional que la persona necesita, que no tiene que ver relativamente con beneficios del producto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cupones de descuento, tenemos 2x1, tenemos envíos gratis, entre otros. Todas aquellas, digamos, propuestas que podemos ofrecerle al usuario, que no son, como les digo, relativas al producto directamente, pero que lo puede llevar a empujar a que tome la decisión de compra con nosotros, porque es algo adicional que tenemos. Ahora vamos a hablar de algo que me parece bien interesante, y es la ansiedad. Y la ansiedad básicamente es una fricción psicológica. Todas las personas tenemos objeciones y tenemos riesgos percibidos cuando queremos comprar algo. Siempre creemos que podemos estar siendo estafados, que el producto no va a funcionar, el costo del producto también puede ser un riesgo percibido para el usuario. Entonces, cuando acá tenemos la capacidad de manejar esa ansiedad a través de efectos que pueden ser conscientes o no conscientes, ayudamos al usuario a que tome decisiones, disminuyendo la capacidad, disminuyendo esa intensidad de los riesgos percibidos. Y para hacerlo un poco más sencillo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona quiere comprar algo, pero es de high ticket, es costoso para la persona, pero si nosotros ofrecemos la posibilidad de financiación directa con nosotros, pago a cuotas sin intereses, pues básicamente lo que estamos haciendo es reduciendo esa ansiedad y permitiendo que el usuario nos compre. Otro, por ejemplo, cuando pensamos que puede ser una estafa, también podemos dar la posibilidad. El pago contra entrega es básicamente una reducción de ansiedad a través de rebatir una objeción de pago, digamos, previo, que podría ayudar a las personas a que tomen la decisión, porque eliminan ese riesgo percibido. Igual la autoridad, igual un montón. Entonces es bien interesante y bien importante. Si todo esto lo metemos dentro de nuestro copy, si tenemos en cuenta la fricción, la ansiedad, si tenemos elementos de motivación para el usuario, eh, tenemos todas las posibilidades de tener una estructura de copy generalizada, independientemente que seas creativo, innovador o no. Si tienes estos elementos, vas a cumplir a un 99% las expectativas que va a tener un usuario. Y les voy a presentar un slide que, si no estoy mal, se llama Robert Doodle, la persona que lo creó, que básicamente es como una forma diferente y de pronto un poco más sencilla de ver todo este tipo de componentes. Nos habla que la gravedad en un rodadero, en un slide, es esa motivación con la que llega el usuario. O sea, cuando estamos arriba estamos muy motivados y queremos lanzarnos. Cuando encontramos elementos en la arquitectura de la decisión, digamos en nuestra página web, o el vendedor es muy hábil para generar como esos incentivos que nos ayudan a tomar la decisión rápida, probablemente nos vamos a lanzar. Y mientras estamos cayendo, lo que hacemos es aumentar esa motivación, digamos, fortalecer todos los beneficios que tenemos para que el cliente no solamente esté con ganas de comprarnos antes, sino en el momento en que lo está haciendo y post compra también. Y lo que hacemos es engrasar todo este rodadero para que la fricción sea lo mínimo posible y reduzcamos cualquier posibilidad de que el cliente se quede a mitad de camino de nuestra compra, que son esos carritos que quedan abandonados. Entonces, esto creo que lo resume y es una manera bien interesante. Se llama The Persuasion Slide y es, digamos, muy efectivo a la hora. Si quieren, pueden después me lo piden, se los envío para que lo tengan en cuenta cada vez que van a crear un copy efectivo. Ahora hablamos un poquito de persuasión, y acá tenemos a un señor llamado Robert Cialdini, que es un italiano, un psicólogo, que habla de principios de persuasión, que en marketing es muy usado.
Por ejemplo, Russell Branson lo usa muchísimo en todas sus estructuras de funnels, pero que académicamente no tiene tanta credibilidad por la forma empírica de sus investigaciones. Yo considero que sí es bien relevante lo que explica, pero casi todo lo que explica y sus teorías provienen de la psicología cognitiva, que ya se habían explicado a través de sesgos cognitivos, de heurísticas, entre otros, que lo vimos en una clase pasada. Espero que la hayas visto, porque esta es una forma de aprendizaje constante. Cada vez que te enseño algo nuevo, trae consigo componentes de lo anterior para que tengas como una percepción, digamos, un poco más clara, ya que sé que son conceptos que pueden llegar a ser, digamos, un poco difíciles. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Concepto de reciprocidad. El concepto de reciprocidad les voy a explicar con un ejemplo. Básicamente, un día yo estaba en el transporte público y había una persona que se subía a un vendedor y quería vender chocolatinas, pero la tasa de compra, la conversión que tenía era muy baja. Muy poquitas personas compraban la chocolatina. Él decidió cambiar de estrategia la siguiente semana y lo que hizo fue entregarles a todas las personas una chocolatina y decirles que esa chocolatina era un regalo, y que si alguna persona quería darle algo, decía el valor de la chocolatina, pero que si era menos de eso o más de eso no importaba, que simplemente, y si no tenían la capacidad de compra, que se la regalaba. Ese día, ese vendedor, todas las personas que iban en el transporte público, que acá le decimos buses en Colombia, pero en México creo que se le dice peceras, le compraron. Entonces, básicamente aumentó su tasa de conversión, o sea, la tenía en un 100% la tasa de conversión. ¿Qué pasa? Que todas las personas somos agradecidas, y cuando normalmente encuentras algo gratis, como en estas clases, lo que se espera es esa reciprocidad. Te entrego algo, quiero devolvértelo. O sea, si me das algo, quiero devolvértelo. Entonces, es un principio de influencia bien, bien interesante también. El compromiso y la consistencia. Básicamente, esto se refiere a cuando nosotros eh, nos comprometemos específicamente verbalmente o con una acción específica a hacer algo. Normalmente queremos ser coherentes con ese comportamiento y ejecutar la acción. Por ejemplo, si me comprometo con recibir una llamada a las 3 de la tarde, nuestro vendedor dice, puedo llamarte a las 3 de la tarde para conversar sobre este tema, genera un compromiso previo que probablemente va a persuadir un poco más al usuario a comprar, que si lo que hiciéramos es llamar a las 3 de la tarde del siguiente día a la persona sin tener algún tipo de compromiso con él. Entonces, bien interesante, así como cuando incentivamos a la persona a guardar en su wish list, en su lista de deseos, algo en el carrito de compras, probablemente hay una tasa más alta de conversión que si no lo colocara en su carrito de compras, porque ya tiene un compromiso previo que posiblemente es inconsciente. El que sigue es bien utilizado, todos lo deben escuchar, que es el de prueba social. Asumimos que si las personas lo hacen es porque está bien. Entonces, se los voy a explicar básicamente con el FOMO, con el Fear of Missing Something. Y lo que pasa es cuando las personas empiezan a hacer algo, por ejemplo, a comprar bitcoins. Entonces, las personas no se quieren perder eso porque creen que si los otros lo están haciendo es porque funciona. Empiezan a comprar y es donde vienen las scams y donde las estafas empiezan a perder absolutamente todo. Pero la prueba social también es muy funcional, porque cuando vemos largas filas en un restaurante, también consideramos que el restaurante es bueno, y normalmente si no nos quiere engañar el restaurante, es bueno. Entonces vamos a tomar esa decisión. Es una forma de persuasión muy interesante. Tenemos también la autoridad. La autoridad es cuando, por ejemplo, vemos que alguien que vende un dentrífico o una pasta dental, nos ponen a un dentista y nos dice que la asociación de dentistas del país respalda esta marca. Básicamente lo que hace es que inconscientemente nos está brindando una seguridad de la calidad del producto y lo percibimos como de mejor calidad. Aunque hemos visto que muchas veces empresas contratan actores que hacen de médico en las novelas para hacerlo. ¿Funciona? Sí, porque todo esto son efectos inconscientes, son básicamente algunos errores de juicio o sesgos cognitivos que tenemos. Pero pues la idea jamás es aprovecharse del usuario, la idea es facilitar al usuario esos procesos de compra para que no se queden en eso que conocíamos como la paradoja de la compra, que es una parálisis cuando tenemos muchísimas opciones. Lo que hacemos es usar estos principios de persuasión para que las personas se les facilite el proceso de compra, básicamente. Tenemos el de simpatía, que también va pegado mucho al efecto halo, que es cuando vemos algo que nos gusta, cuando vemos algo que es atractivo, cuando vemos algo que se ve bien estéticamente, solemos creerle más y tiene una muy alta efectividad. Cuando una persona ve una página que estéticamente le parece agradable, aunque eso es subjetivo, pero sí hay unos estándares que esto se puede juntar un poco con la familiaridad, que es otro efecto psicológico, en el cual cuando vemos cosas que se nos hacen conocidas, que son
digamos que normalmente las vemos y las usamos, creemos que son mejores, entonces se une un poquito la simpatía, que es esto que se ve bonito, que se ve agradable, junto con esa familiaridad y genera experiencias mucho mejores y una probabilidad más alta de compra que algo que vemos y no nos gusta. La escasez es otro que es muy utilizado y que también creo que el mal uso de estos efectos hace que las personas se estén dando cuenta de que lo usan simplemente para generar ventas, pero pierde credibilidad. Y es por eso que también la psicología debe estar en este momento evolucionando en ese sentido. Porque cuando nos dicen que quedan dos habitaciones disponibles, como lo hace Booking, nos empieza a generar ese sentimiento de urgencia en comprar en ese momento y no después, o cuando nos dicen que quedan tantas unidades. Eso básicamente sí genera una sensación de urgencia, pero muchas veces esa sensación de urgencia puede generar en que, ya si no me las van a comprar, entonces no quiero comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso e hilar fino y cuando estemos generando sensación de urgencia, que sea de escasez, que sea real. Básicamente, y la última que es bien interesante, es un fenómeno que se va generando en plataformas como Twitch, TikToks, en que se generan comunidades, que las comunidades comparten gustos, compran la misma ropa, consumen el mismo tipo de contenido, se unen lamentablemente en un volcón de hater contra otras personas, pero también se puede usar para cosas buenas. Entonces, el permitir y generar unidad y generar comunidades es algo que sigue funcionando y que las personas quieren pertenecer a algo. Si somos capaces de hacerlas sentir que pertenecen a algo, básicamente vamos a tener una comunidad robusta y sólida que también va a estar comprando y facturando de la misma fórmula. Entonces, ¿cuál es la idea de estos principios? No tienes que utilizar uno o dos, puedes utilizar los que quieras. La idea es que seas coherente dentro de la ecuación que hablamos anteriormente y estos principios y cómo los vas a expresar en qué parte del contacto con el usuario, si en la pauta, si en la página web, si cuando estás hablando por WhatsApp con la persona, si cuando estás sin llamada con la persona, si cuando generas una entrevista. ¿Qué de estos principios tú quisieras utilizar y cuáles se adaptan directamente a tu cliente? Todo parte de entender al usuario. Ahora, nos vamos a hablar sobre algo que me parece que es general, que debería tener también cualquier texto. Primero debe ser específico, casi personalizado. ¿Qué significa esto? Cuando tú vendes con textos genéricos, hablándole a todo el mundo, básicamente las personas dejan de sentirse importantes. Y cuando se dejan de sentir importantes, básicamente es un mensaje vago que cualquiera les puede entregar. Pero cuando tenemos productos que los tratamos de hiperpersonalizar, por ejemplo, con el nombre de la persona, dirigiéndonos a públicos específicos, con palabras de nicho, mucho de ese tipo de elementos de nicho y de la forma de estructurar los textos van a funcionar si son personalizados. Tenemos la parte de convertir ofertas en beneficios, que eso ya básicamente lo hemos visto. La gente no compra un producto por el producto per se, sino compra producto porque soluciona necesidades que tiene. Entonces, si transformamos nuestro producto en cómo soluciona las necesidades del usuario y eso lo expresamos a través de nuestro texto, básicamente vamos a tener una conexión, una afinidad mucho más con ellos y van a entender por qué comprarnos. Hasta podemos tener beneficios que las personas no conocen y que también pueden encajar entre la solución a sus problemas. Y la idea es contar una historia completa. No, si empezamos a crear todo un storytelling alrededor de nuestro producto, alrededor de nuestra marca, no debe faltar nada, debe ser completo porque a las personas nos gusta tener ese inicio, ese superhéroe que puede ser tu marca que está salvando el mundo, pero si se queda en medio de que, yo soy un superhéroe, pero no hace nada, no hay una coherencia continua en la historia, pues básicamente vamos a perder credibilidad. En cambio, si creamos un superhéroe que está ayudando a las personas, creamos un enemigo, que la creación de un enemigo es bien importante a la hora de generar un copy. Básicamente, Samsung y Apple se coayudan al ser enemigos mutuamente, porque las personas que compran Samsung odian a los de iPhone y quieren seguir comprando Samsung simplemente por el odio a los de Samsung y viceversa. Igual pasa en la política. Lo que quieren hacer en la política es crear un enemigo en común para que resalte mucho más el político que quiere quedar. Entonces la historia completa, tanto con el enemigo, con el héroe, con el nudo, con las conclusiones de cómo finalmente solucionamos el problema, cuando hacemos que las personas se representen en nuestra historia, que se sientan parte de nuestra historia y la forma en que nosotros logramos la solución del problema es la forma en que ellos pueden inspirarse a solucionar el problema, es bien importante esta parte del storytelling. Y para finalizar, simplemente quiero darles atributos técnicos que debe tener tu copy. Básicamente una llamada de atención con un título que sea muy claro, donde pueden utilizar el efecto priming o el efecto framing, que se los explico rápidamente, creo que los vimos en la clase pasada. Básicamente el efecto framing es
de la forma en que redactamos esa primera oración, es la forma en que las personas, si los motivamos a leer lo que sigue de nuestro texto, lo va a entender. Entonces dábamos un ejemplo que era básico como que un doctor dice que tiene un 90% de salvarse y presenta unas ventajas y beneficios, entonces lo presentó de forma positiva. Pero si el doctor dice que tenemos 10% de posibilidad de morir, estamos haciendo la misma propuesta, pero en un factor negativo. Y vamos a analizar diferentes los factores. Entonces, ese llamado a atención, ese llamado a la acción inicial es bien importante cómo lo vamos a presentar. Y el priming básicamente es, con un ejemplo sencillo, por ejemplo, Alka-Seltzer vendía una cápsula y en sus comerciales siempre mostraba una cápsula de Alka-Seltzer. Ellos duplicaron sus ventas cuando cambiaron esa impresión dentro de la cabeza de los usuarios y empezaron a mostrar que caían dos. Y es más, era un comercial que se llama Plop Plop Fizz Fizz, en el cual mostraban dos cápsulas cayendo, lo que decía que las personas asumieran que esa era la fórmula específica para solucionar la pesadez estomacal y empezaron a comprar de a dos cápsulas. Entonces es bien interesante cómo llamamos la atención y ese primer gancho que tenemos. Después vamos a utilizar los principios de persuasión que ya hablamos. Después tenemos que ser transaccionales porque no se puede contar en una historia que quede inconclusa. Lo que les dije, la historia debe ser completa. Entonces los llamados a la acción. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? El cliente no debe, a menos de que estemos jugando con dar pistas para que el cliente lo descubra, que no creo que sea la mayoría de los casos, debemos mostrar claramente el siguiente paso y la transaccionalidad. Y después tenemos que darles argumentos validadores de cuando las personas hacen la compra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando compramos algo, también lo hablamos en las clases pasadas, les expliqué el efecto de disonancia cognitiva, que es que cuando compramos algo al final nos sentimos mal, es posible que nos sintamos mal porque hay otros productos que eran mejores, porque ese dinero no lo gastamos y lo necesitábamos para otras cosas, entonces queremos evitar en este contexto el efecto de disonancia cognitiva y ayudarle al usuario a decir, mire, su compra fue adecuada por estos y estos y estos ítems. Así tenemos un usuario que va a querer comprar nuevamente con nosotros. Básicamente son estrategias centradas en el usuario. Espero que sea de mucha utilidad. Estos son bases, son principios. Evidentemente el copy persuasivo tiene muchísimos más elementos que los estaremos tratando a fondo en nuestro curso. Muchísimas gracias por estar acá.